Alberto Magno, doctor de la Iglesia, fue un hombre cuya mente abarcó los límites del saber humano y cuyo corazón permaneció rendido ante el misterio de Dios. Fue filósofo, teólogo, científico, alquimista, astrónomo, botánico, físico y lógico, pero sobre todo, fue un amante de la verdad, un buscador incansable de la sabiduría divina. Su genialidad fue reconocida ya en vida, y sus contemporáneos lo llamaron Magno el Grande, porque no hubo sabio de su tiempo que igualara la amplitud de su conocimiento, ni la profundidad de su espíritu. Su vida fue una sinfonía de estudio, oración y humildad. Desde su nacimiento en 1206 en Lowingen, Baviera, en el seno de una familia noble, su destino parecía entrelazado con la sabiduría y la santidad. Ya desde niño, mostró una curiosidad insaciable por el cielo, la tierra, los animales y el alma humana. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la razón y la fe caminan juntas hacia la verdad. Alberto enseñaba que estudiar la naturaleza era una forma de alabanza. Decía que quien contempla la creación con ojos puros descubre en cada piedra, en cada flor y en cada estrella un reflejo de la sabiduría divina. En su estudio se reflejaba el deseo de comprender el mundo, no para dominarlo, sino para glorificar a su Creador. Al contemplar su vida, comprendemos que Alberto Magno fue más que un sabio. Fue un alma grande, un puente entre el cielo y la tierra. Con humildad, mostró que toda ciencia, toda búsqueda y toda verdad auténtica conducen a Dios. En su juventud, estudió en Padua, Italia, donde conoció a los dominicos, quedando profundamente impresionado por su espíritu de pobreza y amor a la verdad. Fue entonces cuando sintió la llamada de Dios y decidió entrar en la orden de predicadores, dedicando su vida al conocimiento y la predicación. Al principio, fue un estudiante tímido, temeroso de no estar a la altura de los grandes sabios de su tiempo. Se cuenta que una noche, al orar ante una imagen de la Virgen, le pidió que su mente no se desviara del amor de Dios y que su fe no se perdiera ante la presunción del conocimiento. Aquella oración marcaría su destino y desde entonces la luz de la sabiduría lo acompañó hasta su muerte. Mientras su mente se expandía en el estudio de todas las ciencias conocidas, muy pronto se convirtió en maestro venerado, capaz de enseñar filosofía, teología y ciencias naturales con la misma autoridad y ternura, guiando a generaciones de estudiantes hacia el conocimiento de Dios y de la creación, y dejando una huella indeleble que sería recordada siglos después. Organizó estudios generales para los dominicos en Alemania, escribió más de 30 volúmenes sobre filosofía, teología, lógica, ética, ciencias naturales y astronomía, y sus obras como De Homine, De Animalibus, De Mineralibus y comentarios sobre Aristóteles siguen siendo referencias de la sabiduría medieval. Su inteligencia prodigiosa lo llevó a enseñar en las universidades más prestigiosas de Europa. Fue profesor en París, Colonia y Ratisbona, y en sus aulas formó a generaciones enteras de pensadores. Entre ellos, el más ilustre, fue Santo Tomás de Aquino, su discípulo y amigo, a quien transmitió la convicción de que investigar no disminuye la fe, sino que la enriquece. Sus frases reflejaban claridad y humildad. Repetía siempre que el verdadero conocimiento es aquel que ilumina el alma y no solo la mente. En una ocasión, un joven estudiante le preguntó si no temía que la razón contradijera la fe. Alberto, con la calma de quien ha bebido de las fuentes del espíritu, le respondió: la razón es la lámpara, y la fe es la llama. No temas a la luz, teme más bien a la oscuridad de la ignorancia. Decía Alberto Magno que la verdad es el reflejo de Dios en la mente humana y vivía con esa certeza cada instante de su existencia. Cuando observaba una flor, no veía solo una estructura botánica, sino una obra de arte divina. Cuando estudiaba los astros, sentía que el universo entero,
era una inmensa catedral, donde cada estrella era una lámpara encendida por el amor del Creador. Solía decir, el verdadero sabio no busca vencer en una discusión, sino servir a la verdad, aunque esa verdad lo deje en silencio. Por eso, fue llamado el Doctor Universal, porque su sabiduría no encerraba a Dios en los libros, sino que lo revelaba en las cosas más simples. Tenía además un corazón profundamente compasivo. Los pobres sabían que podían acudir a él sin miedo, y muchos enfermos aseguraban que su sola presencia les traía consuelo y alivio. No faltaron quienes narraron curaciones inexplicables tras sus bendiciones. En una de ellas, una mujer ciega recobró la vista después de que el santo orara por ella. Y él, en lugar de atribuirse mérito alguno, murmuró, la fe ve más que los ojos. En sus escritos sobre el alma y el conocimiento, dejó frases que siguen estremeciendo el corazón. Dios no se conoce discutiendo, sino amando, escribió. Su vida interior era vasta como su sabiduría. Entre estudios, clases y viajes, encontraba siempre un rincón de silencio para conversar con Dios. Y en esos diálogos nacía la luz que guiaba sus investigaciones. No hay ciencia más alta que aprender a arrodillarse, decía, y pasaba horas frente al sagrario. Quienes lo vieron rezar, contaron cómo su rostro se transfiguraba con una luz suave, como si el resplandor de Cristo se reflejara en su mirada. Sus discípulos contaban que a veces, en medio de las clases, se detenía, miraba al cielo por la ventana y guardaba un largo silencio, como si escuchara algo que solo su alma podía oír. Entonces, decía con voz baja: la ciencia que no conduce al asombro, no conduce a Dios. Alberto enseñaba que estudiar la naturaleza era una forma de alabanza. Decía que quien contempla la creación con ojos puros, descubre en cada piedra, en cada flor y en cada estrella, un reflejo de la sabiduría divina. Escribió más de 30 libros, abarcando casi todas las ciencias conocidas de su época. En su obra de Animalibus, describió la anatomía y el comportamiento de más de 500 especies. En De Vegetabilibus, estudió la botánica con precisión asombrosa. En De Mineralibus, clasificó piedras y metales, con criterios que anticiparon siglos de ciencia. También comentó a Aristóteles, traduciendo sus ideas al lenguaje de la fe cristiana. Porque para él, la razón no se oponía a la fe, sino que era su aliada. La luz del intelecto, decía, viene del mismo Dios, que ilumina el alma. No había en él vanidad ni soberbia. Lo guiaba solo el profundo deseo de comprender el plan divino. Repetía a sus alumnos que el conocimiento sin amor se convierte en oscuridad y que la ciencia debe servir para alabar a Dios y no para sustituirlo. A pesar de su fama, nunca dejó de ser un fraile sencillo. Caminaba largas distancias a pie, comía poco y dormía menos. Rezaba durante la noche y enseñaba durante el día. Fue elegido obispo de Ratisbona, aunque deseó renunciar después de poco tiempo para volver a su vida monástica. Había aceptado solo por obediencia, y su gobierno fue justo y humilde. Participó en el Concilio de León, donde defendió con firmeza la unidad de la Iglesia y la primacía del Papa. Era un hombre de paz, un mediador entre sabios y reyes, entre ciencia y religión, entre fe y razón. Se decía que hablaba con las aves, y que los animales lo obedecían. En una ocasión, un oso entró en el convento, y devoró al burro que usaban los frailes para transportar leña. Alberto, sin enojo, llamó al oso, y le impuso llevar la carga en adelante. El animal obedeció dócilmente hasta su muerte. En otra ocasión, durante un invierno helado, revivió unas flores marchitas con su bendición, para mostrar a sus discípulos que el poder de Dios puede resucitar lo que parece perdido.
También se cuenta que salvó su biblioteca de un incendio con una simple oración. Fue maestro y guía de Santo Tomás de Aquino, y comprendió su alma antes de que otros la vieran, transmitiéndole la convicción de investigar la naturaleza como una manera de acercarse a Dios. San Alberto Magno descubrió en Tomás de Aquino un brillo que pocos podían ver y lo defendió con la fuerza de un padre, cuando otros se burlaban del joven silencioso, al que llamaban buey mudo, porque casi no hablaba, era tímido, su cuerpo grande y su voz suave. Un día, ante las risas y el desprecio de los estudiantes que creían que Tomás no tenía inteligencia, Alberto los reunió y con una firmeza que hizo temblar el aula, dijo las palabras que quedarían en la historia. Ustedes le dicen el buey mudo, pero yo les digo que este buey hará resonar un día su mugido al mundo. No solo fue su maestro. Lo acompañó paso a paso en su formación y lo introdujo en los caminos de la teología y la filosofía. Caminaron juntos por los claustros, debatiendo sobre Dios, la creación y la verdad. San Alberto Magno lo guiaba, pero también lo escuchaba, admirando en Tomás una sabiduría que reconoció como regalo del cielo. La confianza que Alberto tuvo en él fue el cimiento sobre el cual Santo Tomás construyó luego su obra. Hoy, la Iglesia entera reconoce que sin el Maestro, el discípulo más grande, no habría podido despegar tan alto sus alas. San Alberto Magno fue uno de los primeros en observar la naturaleza con mirada científica, anotando fenómenos, comparando, experimentando y repitiendo una y otra vez que la ciencia no contradice a la fe, más bien la ilumina. Su legado es tan vasto que la historia lo reconoce como el precursor del método empírico medieval y como el puente luminoso entre la contemplación y la investigación, entre el Dios que se adora y el Dios que se descubre en la armonía del universo. Entre las muchas historias que rodean la vida de San Alberto Magno, hay una especialmente hermosa que sus discípulos repetían con asombro. Mientras explicaba en clase la armonía de la creación, un pequeño gorrión entró por la ventana y se posó sobre su escritorio. Los estudiantes, riendo, intentaron espantarlo, pero Alberto levantó la mano y dijo con serenidad: «Déjenlo, también él es parte del libro que Dios escribe desde la eternidad». Frase que se volvió célebre, porque revelaba la profundidad con que unía ciencia y fe. Su curiosidad era tan grande que investigó incluso la formación de los fósiles, describiéndolos como restos petrificados de criaturas antiguas, una intuición adelantada a su tiempo. También estudió la óptica y observó que la luz se propaga en línea recta, principio que siglos después sería fundamental para la física. Sus alumnos le preguntaron cómo podía hablar con tanta autoridad sobre temas tan diversos como la botánica o la teología, y él, sonriendo con mansedumbre, les respondió: «Porque busco a Dios en todo lo que existe, y todo lo que existe, habla de Él». Era capaz de pasar noches enteras contemplando la armonía del universo, viendo en la naturaleza la firma del Creador y enseñando que la ciencia y la fe se completan como dos alas que elevan el alma hacia la verdad. Su humildad era tal, que al ser reconocido como el mayor sabio de su tiempo, repetía: «Todo lo que sé, lo sé porque Dios me lo ha mostrado, y todo lo que ignoro, es lo que me separa de Él». En los últimos años de su vida, cuando su cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud, su espíritu ardía como un fuego que nada podía extinguir. Las enfermedades lo visitaban con más frecuencia, sufría cansancio, pérdida de memoria y dolores constantes, pero jamás dejó de enseñar, de rezar o de escribir, aconsejando y consolando a sus discípulos más fieles. Le ayudaban a levantarse, a ordenar sus manuscritos, a celebrar la Eucaristía con manos temblorosas, y él, agradecido, repetía su enseñanza predilecta, que el amor a Cristo convierte incluso el sufrimiento en un camino luminoso. En sus últimos días, se volvió aún más sereno, casi transparente, como si ya perteneciera al cielo. Aceptó la muerte con una paz profunda,
diciendo que el alma solo encuentra descanso cuando vuelve al abrazo de Dios. A menudo, lo encontraban contemplando en silencio, como si su alma ya se asomara al misterio del cielo. Repetía con la dulzura de un padre, que todo conocimiento debía terminar en la adoración de Dios, porque el que cree, comprende. Murió el 15 de noviembre de 1280. Su partida abrió un camino que recorrerían generaciones de sabios, científicos, predicadores y creyentes. Pronto, se difundieron testimonios de favores y milagros obtenidos por su intercesión, y sus obras filosóficas y científicas, pioneras en la botánica, la zoología y la mineralogía medieval, fueron copiadas, estudiadas y admiradas también después de su muerte. La Iglesia, reconociendo la grandeza de su vida y doctrina, lo canonizó en 1931, proclamándolo doctor de la Iglesia. Es patrono de los científicos naturales, de los estudiantes, de los filósofos, de los profesores, de los teólogos, de los investigadores, de los químicos y de quienes llevan su nombre, y de los que trabajan en el diálogo entre fe y razón. San Alberto Magno ruega por nosotros.